Esta es la Cineteca. La Cineteca Matadero, exacto. Sí. ¿Pasamos? Sí, sí. ¿Y qué sala me vas a enseñar? Pues bueno, hay dos salas. Está la sala Borao y está la sala Azcona. Te enseño la grande. ¿Tu cartel? Bueno, aquí ya está puesto el cartel, sí, sí. Germán Roda es compañero, que además lo conocí porque íbamos a grabar El Encamado, que resulta que habíamos sido compañeros de instituto. O sea que nos volvimos a reunir en los años y ahora en Madrid, como él está en Madrid, pues tenemos bastante relación. ¿Y aquí es donde has estrenado todos tus documentales? Sí, en Cineteca estrené Juego de Espías, El Papaluna y Desmontando la Muerte, sí. Me reencontré con ella felizmente en mi primera película, El Encamado, que ganamos el Festival de Cine de Zaragoza y se pudo ver en Aragón Televisión, y a partir de ahí pues ha sido como un romance profesional. Cada proyecto que tengo, de documental, de película, de corto, siempre cuento con ella porque me parece sinceramente una de las mejores actrices de Aragón. Preciosa, o sea, venir aquí al cine, a la Casa de los Documentales y venir a esta sala antes de que la pongan, pues es que es una maravilla. Totalmente. Yo no sé por qué hay una cosa y que hay una tendencia que de repente tú estás en una conversación, eres aragonés, ¿de dónde eres? Y ¡pank! Es como si tú tienes un camino de 10 puntos para realizar una amistad, cuando de repente te conectas con un aragonés estás ya en el punto 3. Otro de los sitios que me parece muy bonito y para disfrutarlo y vivirlo es Malasaña. Malasaña, además, si estás acompañada por aragoneses, se ve muy bonito. ¿Cómo me gusta Malasaña? Está bonito, bonito. Sí, otoño e invierno es muy bonito. Sí, los aragoneses que residimos por Madrid, yo creo que nos conocemos muchos, o al menos unos amigos nos llevan a otros y acabamos haciendo una red de amistades que es bastante interesante. ¿Estás en montaje? Estamos en montaje y revisando todo el material, muy contento. ¿Sí? ¿Estás contento? Y con ganas ya de que vea la luz. Acabo de rodar un cortometraje, se titula La Tierra Muerta y cuento en el elenco con nuestra amiga y querida Laura Gómez La Cueva. Hemos estado allí un equipo aragonés, con algún madrileño también me parece que había por ahí. Lo hemos grabado en Ateca y alrededores. Haces muchos proyectos que están... Lo haremos medio en Madrid, medio en Zaragoza. Fenomenal, me va fenomenal. O sea que sí que hay mucha relación con proyectos y Aragón.